Siguiente ejercicio de la reactividad 2.1 es un ejercicio que hemos visto varias veces en examen, una típica práctica también de laboratorio. Dice que el porcentaje masa de carbonato de calcio que hay en la cáscara de huevo fue determinada añadiendo exceso de ácido clorhídrico al carbonato de calcio, ¿vale? Y ese exceso de ácido clorhídrico luego fue valorado con hidróxido de sodio. Esto es lo que se conoce como valoración por retroceso. Vamos a ir paso a paso. Entonces, en este caso, lo que hizo primero el estudiante fue añadir 27,20 centímetros cúbicos de una disolución de ácido clorhídrico, ¿vale?, a una determinada cantidad de cáscara de huevo. En esa cáscara de huevo habrá carbonato de calcio y otras más cosas, ¿vale? Dice que calculemos en primer momento la cantidad de ácido clorhídrico que añadimos a la cáscara para que ese ácido reaccionara con el carbonato de calcio. Como sé la concentración y sé el volumen, y además sé que la concentración son moles partido volumen, pues que aquí podré conocer los moles simplemente multiplicando la concentración, 0,2 mol decímetro cúbico, por el volumen. Pero el volumen tiene que estar en decímetros cúbicos, ¿vale? Así que este valor de aquí lo tendremos que dividir entre 1000. Así que será 27,20 entre 1000. ¿De acuerdo? Así el decímetro cúbico se mira y obtendremos una cantidad en moles, ¿vale?, de 5,44 por 10 elevado a menos 3 moles de HCl. Estos son los moles de ácido en exceso que se le ha añadido a la cáscara de huevo. Seguimos. Luego, el exceso de ácido, es decir, nosotros cuando hacemos reaccionar el ácido con la cáscara de huevo, lo dejamos un tiempo reaccionar, eliminamos la cáscara de huevo, filtramos, ¿vale?, y nos quedamos con la solución que será el ácido en exceso, ¿vale?, porque parte del ácido se habrá perdido o habrá reaccionado con el carbonato de calcio. Pues el ácido que queda en exceso, el que yo filtro, ¿vale?, lo voy a valorar con hidróxido de sodio y requiere, para su valoración, para llegar al punto de equilibrio en el cual los moles de ácido son iguales a los moles de base, este volumen de base y a esta concentración, ¿vale? Y entonces lo que quiere saber es cuántos son los moles de ácido que hay en exceso, ¿vale? Lo primero que hay que entender aquí es que la reacción entre el ácido y la base es una reacción 1-1. Es decir, mi ácido clorhídrico, reacciona mol a mol con el NaOH, porque la estequiometría es 1-1. De aquí tendremos cloruro de sodio y tendremos agua. Entonces, esta relación de 1-1 es muy importante, ¿vale? A partir de aquí, pues vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes. Con la concentración y el volumen de NaOH, de hidróxido de sodio, y de la misma forma que hemos hecho antes, vamos a calcular el número de moles de hidróxido de sodio. Esos moles de hidróxido de sodio será su concentración en mol decímetro cúbico por el volumen, que nuevamente me lo da en centímetros cúbicos, y tendré que dividirlo entre 1000 para tenerlo en decímetros cúbicos. Y así obtenemos un número de moles de NaOH. Esos moles de NaOH van a ser 2,38 por 10 elevado a menos 3 moles de NaOH. Pero claro, la pregunta no me dice NaOH, me dice calcula los moles de ácido que hay en exceso. Pero es que esos mismos moles de NaOH son los que voy a tener de ácido clorhídrico en exceso. Es decir, que de ácido voy a tener 2,38 por 10 elevado a menos 3 moles. Porque la relación es 1-1. Con lo cual ya conozco los moles iniciales que yo tenía, 5,44 por 10 elevado a menos 3, los moles que han quedado, los moles en exceso, con lo cual la diferencia me van a dar los moles que ha reaccionado, que es lo siguiente que me preguntan. Dice, determina la cantidad en moles de ácido clorhídrico que ha reaccionado con el carbonato de calcio de la cáscara de huevo. Entonces, si yo en un primer momento en el apartado A he calculado los moles que yo le he añadido a la cáscara, después he filtrado y por último he calculado los moles que me han sobrado de ácido, la diferencia entre lo que tenía al principio y lo que me ha sobrado de ácido es el ácido que ha reaccionado con la cáscara. Es decir, tendré que restar
las dos cantidades que he obtenido antes y así obtenemos la cantidad de ácido que ha reaccionado con el carbonato de calcio de mi cáscara de huevo, ¿vale? Después dice que escribamos la ecuación para la reacción del ácido clorhídrico con el carbonato de calcio. Esto es una de las reacciones ácido-base muy frecuentes. El ácido con el carbonato me dará pues, una sal, como es cloruro de calcio, me dará agua y me dará CO2, ¿vale? La reacción la tenemos aquí, ácido más carbonato de calcio, me da cloruro de calcio, agua y CO2. El ácido clorhídrico está en estado acuoso, ¿vale? El carbonato de calcio es sólido, está en la cáscara, el cloruro de calcio es acuoso también, el agua líquido y el CO2 gaseoso. Solamente tendré que colocar este 2 delante del ácido para tenerla ajustada. Y una vez que tenemos esto, dice que determinemos la cantidad de carbonato de calcio en la muestra. Bueno, pues vamos a hacer una nueva conversión. Si yo antes he calculado que la cantidad de ácido que había reaccionado era 3,06 por 10 a la menos 3, por estequiometría calcularemos la cantidad de carbonato. Y es que yo sé que 2 moles de ácido reaccionan con 1 mol de carbonato. Así que para 1 mol de carbonato reaccionan 2 de ácido. Es decir, este valor tendré que dividirlo entre 2 y así obtenemos esta cantidad, 1,53 por 10 a la menos 3 moles de carbonato de calcio, que lo pasaremos a continuación a gramos, ¿vale? Porque me pregunta, calcula la masa y el porcentaje en masa de carbonato que hay en la cáscara de huevo. Pues el siguiente paso sería estos moles de carbonato de calcio, multiplicarlo por su masa molecular, que será unos 100, y así obtenemos los gramos, ¿vale? Efectivamente, la masa molecular del carbonato de calcio son 100,1, ¿vale? Así que simplemente, a partir de 1,53 por 10 a la menos 3 moles, de carbonato de calcio, sabiendo que en un mol hay 100 gramos, ¿vale? Obtenemos, pues, aquí lo tenemos, 0,153 gramos de carbonato de calcio. Esa es la cantidad en masa de carbonato que hemos obtenido. Y por último, el porcentaje en masa. Para obtener el porcentaje en masa tendré que hacer el cociente entre la cantidad que tengo de carbonato y la cantidad total que tengo de mi cáscara y después multiplicarlo por 100. La cantidad de carbonato es 0,153 y la cantidad que yo tenía de cáscara, me lo decía el enunciado, era 0,188 gramos. Entonces, haciendo ese cociente, 0,153, que es la cantidad que hemos calculado entre 0,188 por 100, obtenemos que el porcentaje de carbonato de calcio que tiene la cáscara que este chico ha analizado es de un 81,5%. Por último dice que hagamos una consideración por la cual el porcentaje de calcio os ha obtenido esa cantidad de porcentaje en la muestra de cáscara de huevo. Bueno, pues obviamente hay muchísimas consideraciones a tener en cuenta. La primera de ellas es que solamente el carbonato de calcio reacciona con el ácido. Hay otro ligeramente, casi 20%, que no es carbonato de calcio. No lo hemos analizado, pero puede existir una parte que también sea un componente que pueda reaccionar con el ácido, con lo cual ahí podemos perder algo de exactitud. Hay que decir que puede conocer o puede tener impurezas, ¿vale? Puede tener impurezas que no reaccionen con el ácido, ¿de acuerdo? Puede tener la existencia de otros carbonatos que sí reaccionen con el ácido y que me pueda desviar el resultado que he obtenido. Bueno, hay unas cuantas consideraciones que podemos tener en cuenta. Terminamos el ejercicio diciendo que aquí tenemos la melanina, nos da nuestra estructura, ¿vale? Y dice que la melanina se puede producir a partir de la urea, ¿vale? Siguiendo la siguiente reacción. Tenemos aquí la urea, que se descompone en la melanina, en amoníaco y en CO2. Y dice que calculemos la economía atómica. Esto es muy importante, la economía atómica es muy importante porque cuanto mayor porcentaje de economía atómica tenga una reacción química, menos desechos tendrá su producción. Y quiere que la respuesta la demos con 3 cifras significativas. Bueno,
¿En qué consiste la economía atómica? La economía atómica es muy sencilla, consiste en calcular lo que es la masa atómica de mis reactivos y de mis productos. Obviamente aquí yo tengo otros dos productos a partir de mi reactivo, que es la urea, con lo cual yo voy a sé que tengo, vamos a llamarle desechos o vamos a productos secundarios, con lo cual la economía atómica no va a ser cercana al 100%. ¿Cómo se calcula esa economía atómica? Bueno, primero vamos a calcular la masa del producto deseado. La masa del producto deseado en este caso sería mi melanina, ¿vale? Para calcular la masa de la melanina, pues obviamente tenemos que sumar toda la masa atómica de todos los átomos que forman parte de la melanina. Y calcular la masa atómica de mi reactivo. Puede ser más, puede ser en plural, puede ser reactivo, pero en este caso solamente tengo uno que es la urea, ¿vale? Pues calculamos la masa de la melanina, que es de 126,15, calculamos la masa de mi reactivo, que en este caso es la urea, y la economía atómica pues la calculamos haciendo el cociente entre lo deseado y lo inicial, mi reactivo, y multiplicándolo por 100. Y aquí obtenemos un 35%, es decir, que hay un 65% no deseado en este proceso químico. Claro, eso se veía de la reacción química porque ahí tenemos muchos moles de productos que no es el que yo deseo, ¿vale? Que luego obviamente en función de la industria puedo utilizarlo para otras cosas, porque el amoníaco, por ejemplo, pues a partir de ese puedo obtener fertilizantes, etc. Pero en cuanto a economía atómica de lo que yo quería obtener, pues el porcentaje es bastante bajo, es un 35%. Después quiere que calculemos el rendimiento teórico de la melanina en gramos cuando 14 gramos de urea se descompone. Vale, pues entonces aquí ya es un ejercicio más típico de estequiometría. Yo tendré que partir de mis 14 gramos de urea, ¿vale? Esos gramos de urea tendré que pasarlos a moles de urea. Un mol de urea, calcularíamos la masa molecular de la urea, que es de 60, ¿vale? Ya tenemos moles de urea. Y a partir de ahí, pues lo vamos a pasar a moles de melanina. Para ello necesitamos la reacción. Y la reacción me dice que para obtener un mol de melanina necesito 6 moles de urea. Así que para obtener un mol de melanina necesito 6 moles de urea. Ya tengo moles de melanina en función de la reacción química. Y por último me pide gramos, así que tendré que pasarlo a gramos. Pues para ello tengo que utilizar la masa molecular de la melanina, que la tenemos por aquí, que es de 126,15. Y así obtenemos la cantidad de melanina de 4,89 gramos. Esa es la cantidad teórica que deberíamos de obtener de melanina, ¿vale? Pero dice que a partir de esa cantidad teórica, es decir, de la respuesta obtenida en el B, que calculemos el rendimiento de la reacción si experimentalmente hemos obtenido 4,12 gramos de melanina. Pues con el rendimiento simplemente tenemos que hacer el cociente entre la cantidad real producida entre la teórica que debería haberse producido y multiplicándolo por 100. Y así obtenemos el rendimiento de la reacción, que en este caso es 84,3%.